Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando. Escucha la palabra de Dios. Predicando el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Bienvenidos hermanos, buenas noches a su canal de Laico a Laico y Espacio TV. Continuamos hermanos con nuestro cuarto curso Evangelizar con los Sacramentos y vamos a dar continuidad a nuestro sacramento de la penitencia. Vamos a continuar con la segunda parte y ahorita vamos a iniciar con nuestra oración. Sí, bien. Padre nuestro, lleno de ternura y misericordia, te agradecemos porque nos has enviado a Jesús, tu Hijo amado. Nos disponemos a recibirlo con fe. Queremos abrir nuestros corazones y todo nuestro ser a su palabra, que es fuente de vida para nosotros, y nos pongamos efectivamente a la escucha de Jesús, tu palabra viviente. Que todos nos ubiquemos como discípulos de Jesús y lo anunciemos a los demás, para que nuestro pueblo en Jesús tenga vida y vida abundante. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues comenzamos. Recordando este texto bíblico, ¿verdad? De Primera de San Juan, capítulo 20, versículo 21 al 23, donde Dios, ¿verdad? Dios les confirió a los sacerdotes ejercer este hermoso sacramento. Vamos a ver San Juan 20, Primera de San Juan. Perdón, no es carta de San Juan, es Juan 20, 21, 23. Y nos dice: Luego Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Aquí podremos decir, hermanos, que este es el texto bíblico del sacramento de la penitencia, ¿sí? Este es el fundamento bíblico de este sacramento. Y vamos a ver, en la lección anterior comentábamos, ¿verdad?, que se la llamaba penitencia, sacramento de penitencia, sacramento de reconciliación, sacramento de... ¿Qué otro más, hermano Sabino?
Se me fue. Pues el sacramento de la reconciliación y sobre todo es para que nosotros nos ayudemos a encontrarnos con Cristo Jesús, ¿verdad? Con su palabra. Entonces, el sacramento de la penitencia es precisamente ser penitente de los actos que nosotros hicimos, ¿sí? Entonces, esos actos de reconocimiento de nuestras fallas, pues es un acto de penitencia, ¿verdad? Y entonces eso nos reconcilia con Jesús. Sí, sacramento del perdón, ya me acordé. Sí, también del perdón. Se le donde puede nos- nombrar así. Él nos sacramento perdona ahí del también, ¿verdad? perdón, sí. Bueno, entonces ahora vamos a ver en esta segunda parte cómo confesarnos. Son 6 pasos para hacer una buena confesión. Y vamos a comenzar con el primer primero. punto. ¿Cuál es? Pues el examen de conciencia, ¿verdad? El primer punto es el examen de conciencia. Dentro de estos puntos, bueno, lo leemos si quieres. Primero. Es prepararnos con anticipación para acercarnos a este sacramento, hermanos. Y es muy recomendable, ¿verdad? Apuntar los pecados en una hojita, por si se nos llegara a olvidar alguno. Bueno, esa es una sugerencia, ¿verdad? Claro. Pero también examinar los 10 mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios, hermano Sabino, nos ayudan bastante a hacer un buen examen de conciencia, ¿sí? Entonces, podemos también acercarnos y decirle al Padre, ¿verdad? Padre, vengo a confesarme para pedir a Dios que me perdone los siguientes pecados y empezar por los primeros pecados graves y luego los veniales. Pero, reitero, tenemos que prepararnos, no es nada más de, ya me quiero confesar y me acerco, ¿sí? Y estar ahí pensando, ¿qué más? O que el Padre esté interrogando, no, sino que ir bien preparados. Sí, a veces en ocasiones el sacerdote nos ayuda un poquito a sacar, ¿verdad? O a expresarnos, porque a veces nos da pena o a veces no tenemos la confianza para decirlo. Pero en algunas ocasiones sí, también el sacerdote nos puede ayudar en ese acto de confesión, ¿verdad? Pero obviamente el examen de conciencia es porque tú hiciste desde antes un examen de tus faltas, de lo que tú necesitas, ¿verdad? Para tener esa reconciliación con Dios, ¿verdad? Entonces, es importante que sepas definir qué es lo que vas a decir, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque pues, para que no entretengas al sacerdote, pues él te va a preguntar, dile los motivos, ¿no? La causa y efecto, lo que fue, pero no es una explicación grande de cada uno de ellos, ¿verdad? Sino lo que es ser muy falta. concisos, hay que ser muy concisos. Que falté a misa 3 domingos falté a misa, punto. ¿Por qué? No le vas a decir que porque fuiste con tu abuelita, no vas a dijiste que porque fuiste al fútbol, no, tú dilos concisos. Entonces el examen de conciencia es primordial para que nosotros podamos entrar en esa reconciliación con Dios, ¿sí? Entonces es importante el examen de conciencia desde antes para que cuando ya lo expreses al sacerdote, ¿sí? Sepas lo que vas a decir, ¿sí? Ahora, en esta parte debes de definir también qué es un pecado grave y qué es un pecado venial. Sí, ahorita más adelante. Pero vamos a verlo ahorita, vamos a Sí. continuar. El segundo punto es dolor por haber pecado. Y para esto hay 2 formas de arrepentimiento, el perfecto e imperfecto, ¿sí? El perfecto sería la contrición
me duele el corazón de haber faltado a un Dios tan bueno y que tanto me ama. Y esto nos lleva, ¿verdad? Este arrepentimiento de contrición nos lleva a no ofenderlo ni en lo más mínimo, ni siquiera en los pecados veniales. Y el arrepentimiento imperfecto sería la atrición. Esto es de carácter más humano. Se reconoce que se ha ofendido a Dios, pero con miedo de ir al infierno, de condenarme. Prácticamente lo hacemos por temor y no por amor puro. ¿Sí? A esto se le llama arrepentimiento imperfecto, la atrición, ¿sí? Pero este arrepentimiento, la atrición, también es un don de Dios, porque también por medio de este arrepentimiento Dios nos perdona. A lo mejor no con un arrepentimiento perfecto, ¿verdad? Como el primero, de que yo no peco porque ¿cómo? Amo a Dios y yo no quiero ofenderlo, ni con un pecado venial, ¿sí? A lo mejor no perfecto, de atrición, pero sí nos sirve mucho. ¿Por qué? Porque no rompe la relación con Dios, ¿verdad? Entonces, eso es el segundo requisito, dolor por haber pecado, ¿sí? Y el número 3 es propósito de no volver a pecar. Sí. La persona arrepentida no quiere volver a lo mismo, ¿sí? La persona que de veras está arrepentida, ¿sí? Duele. Y muchas veces, no sé si le ha pasado, que en lo personal, ay, ¿por qué el mismo pecado? ¿Por qué rebotamos en lo mismo, verdad? Sí, y pues duele que otra vez caí en lo mismo, otra vez caí en el mismo pecado. Entonces, muchas personas por eso no se confiesan, porque no quieren dejar sus vicios, sus malos hábitos, sus ocasiones próximas de pecado. Tenemos miedo, ¿sí? Tenemos miedo de acercarnos a este sacramento de reconciliación, porque creemos que, pues, ¿para qué me voy a confesar si voy a decir los mismos pecados? Voy a caer en lo mismo. Sí, decimos en el Señor mío Jesucristo, ¿verdad? De pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, muchas veces sí, ciertamente, como lo acaba de comentar, ¿verdad? Vuelves a rebotar, vuelves a caer. ¿Para qué voy si soy igual? No cambio. Sí. Eso muchos lo dicen, ¿verdad? Sí, pero la palabra nos dice el requisito, propósito, ¿verdad? Proponernos de no volver a pecar, a caer en el mismo pecado. Bueno, es importante, el siguiente es, el cuarto, ¿cuál es? La confesión. La confesión. Sí. La confesión de los pecados debe de ser humilde y sincera, ¿sí? Y es necesario decir todos los pecados graves que nosotros recordemos. Y si se olvida alguno, ¿qué pasará? Puedes hacerlo en la siguiente confesión, pero precisamente por eso el examen de conciencia desde antes es para poder decir explícitamente los pecados graves, ¿verdad? Entonces, si hiciste un examen de conciencia apoyándote en los 10 mandamientos, pues no vas a tener ningún problema, ¿sí? Pero sin caso de que pasó algún pecado por ahí grave y no lo dijiste, bueno, pues en la próxima confesión lo dirás luego. Sí, todo va a depender de acuerdo a la situación y el pecado.
Bueno, hermanos, ahorita regresamos en un momento, vamos a un corte. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes, 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Noches de película, todos los sábados a las 9 de la noche. Continuamos, hermanos. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Que si se nos olvidó confesarlo, si se nos olvidó un pecado, confesarlo a la siguiente confesión. Pero, hermano Sabino, y si no se dijo porque me dio pena. Bueno, pues obviamente que es consciente de que sabe qué es lo que no se confesó, por tanto la confesión se anula. ¿Por qué? Porque no está siendo sincero, honesto, principalmente con Dios. Claro. Ni consigo mismo tampoco, ¿no? Sí. Entonces, por eso es importante el examen de conciencia. Sí, también es importante, hermanos, distinguir el pecado, ¿sí? Porque nos damos cuenta que algunos pecados pues no son tan grandes, ¿verdad? No son tan graves. Entonces, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1854 nos dice: conviene valorar los pecados según su gravedad. La distinción entre pecado venial y mortal los tenemos que saber distinguir. Claro. Qué pecado es grave y cuál es mortal. Y también esto lo confirma la Sagrada Escritura. Vamos a ver la carta del apóstol San Juan, en la primera carta, capítulo 5, versículo 16 al 17. Si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar, y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleva a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte, y por ese pecado no digo que se deba orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Aquí, ¿verdad?, nos está aclarando que sí existe el pecado de muerte, el pecado mortal. Claro. Y el pecado venial también. ¿Cuál es el que te lleva y cuál no te lleva? ¿Sí? Entonces, en esta gran diferencia, porque es una diferencia, obviamente que a veces los pecados veniales, que son pecados más sencillos, ¿verdad? Por ejemplo, hay una mentirilla que echamos, pero pues no perjudica a nadie, vamos. Entonces, pues es pecado porque es una mentira, desde ahí está mal, ¿verdad? Pero en realidad no afecta a gran escala, pues, el desarrollo social o humano de la persona. Pero cuando ya es un pecado grave, como un adulterio, como un asesinato, ¿sí?, como una difamación, entonces son pecados que llevan a la muerte. Entonces se debe de ser consciente que no porque tenías hambre y te robaste una manzana ahí del mercado, pues no pierdes la relación con Dios, pero tú sabes que está mal hecho. Pero en realidad no pierdes realmente la relación con Dios, la pierdes contigo mismo, con tu persona. Entonces es donde tienes esos pecados veniales que
a ir aprendiendo a controlarlos para no caer muchos seguidos y caer en un pecado grave, un pecado mortal. Sí, porque se ¿verdad? dice, ¿verdad?, que el pecado venial también es pecado. Claro, pero, es pecado. Y debilita nuestra relación con Dios, pero no la rompe. Y nos lleva al purgatorio, ¿verdad? Sí, y el pecado mortal, ese sí rompe la relación con Dios, nos aparta de Dios. De hecho, tanto el pecado mortal, los pecados veniales, ¿verdad? Que la persona fallece sin haberse confesado, por decirlo así, ¿sí? Pero es digno de alcanzar el purgatorio según lo que diga Dios. Nosotros no podemos decir exactamente está en el purgatorio, que lo más seguro es que vamos a purificarnos ahí, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque la misericordia de Dios da el arrepentimiento. Sí. Entonces, en un instante, aunque una persona esté en un pecado grave y esté a punto de fallecer, llene el arrepentimiento por la misericordia de Dios, se arrepiente, no propiamente se condena, solamente Dios sabe. Claro. Entonces, hay que tener cuidado en estas situaciones de los pecados. Lo que sí es importante reafirmar y resaltar es de que para que sea un pecado grave, un pecado mortal, se necesitan ciertos requisitos. Son 3 condiciones. 3 condiciones que ahorita las vamos a ver. Sí, sería la materia grave. La materia grave, ajá. Sí. ¿Qué entendemos por materia grave? Como lo acaba de decir, que si se robó la manzana, vamos a cambiarle un poquito. Si le quitó la manzana a una señora que era lo único que tenía que comer. Bueno, muy bien. ¿Verdad? ¿Qué más podemos decir? Materia grave, ¿qué más? Materia grave. ¿Pero qué sigue aparte? ¿Qué sigue aparte? Perdón. Plena advertencia. Sabes que está mal. Tu misma persona, tu misma conciencia te está diciendo, está mal porque estás abusando y quitándole lo que es ajeno a otra persona. Entonces, plena conciencia de que estás haciendo mal, lo sabes, ¿verdad? Te levantaste a transear y a robar. Sí. Y luego la tercera, ¿qué es? La tercera es sin ser obligado. Lo hago porque me gusta, lo hago porque me nace, porque así soy yo y además aquel porque tiene mucho y voy y le quito lo que tengo porque él va a tener más que yo. Yo voy y se lo quito, yo no necesito trabajar y nada de eso, voy y se lo quito. O sea, tengo toda la voluntad de hacerlo. Sí. O también muchas veces, ¿verdad? Se es obligado, entonces no es pecado grave. Bien, entonces son las 3 consecuencias para que sea un pecado grave, un pecado mortal. Si en una circunstancia, es por decir, te obligan a robar. Agarran a una muchacha, la llevan y la prostituyen. ¿Es pecado mortal o pecado grave porque la muchacha se está prostituyendo? No, porque no tiene su libertad. La están obligando. Entonces, es muy diferente a que yo quiero. O sea, tiene que haber yo decido. Esas condiciones, tiene que haber las condiciones, ¿verdad? En la plena conciencia, sabiendo que es pecado, sabiendo que no lo debo de hacer y sin embargo me vale y lo hago. Entonces hay ciertas agravantes que no permiten, pues, de que a veces porque no vamos a satanizar que todo es pecado, no todo es pecado. Claro. Pero de todas maneras, sí debemos de tener cuidado con esos pecados, aunque sean veniales, aunque sean sencillos, ¿sí? Pero que a veces nos van perjudicando y nos van llevando a separarnos de la gracia de Dios. Hay una frase, hermanos, que dice, si eres fiel en lo poco, también lo vas a hacer en lo mucho. Yo soy que si, por decir, dan ejemplos, ¿verdad? Que no es lo mismo robar unas cuantas monedas a robar un banco. $1 millón de pesos. Sí, pero yo también digo, ¿para qué robar las monedas?
¿sí? Si vas a ser fiel en lo poco, ¿por qué no tienes que serlo en lo mucho? Si no vas a poder robar un banco, pues tampoco las monedas, mejor las pido, ¿sí? O el querer tomar una pluma, pues préstame tu pluma. Bueno, son cosas, son detalles muy sencillos, pero que dan a entender muchísimo. Para mí es eso, si eres fiel en lo poco, pues tienes que serlo en lo mucho también, claro. ¿Sí? Desde que si no tomas un peso, pues tampoco vas a tomar una cantidad fuerte. Sí, es como un niño, por ejemplo, pero si nosotros vemos las acciones a veces de los niños que hacen o toman algo o quebran algo que era muy caro, pero no tienen conciencia del valor, ¿verdad? Aunque el niño está haciendo berrinche y lo que sea, pero no tuvo conciencia del valor de lo que quebró. Pues no es un pecado grave. Sí. Pero sí es una falta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hizo el berrinche. Sí. Ahorita regresamos, hermanos, vamos a un corte. De laico a laico, agradece tu preferencia, pues gracias a ti ya sumamos 3,000 seguidores y vamos por más. Noches de película, todos los sábados a las 9 de la noche. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz. Todos los lunes a las 8 de la noche. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia. Con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza. Todos los lunes a las 7 de la tarde. Continuamos, hermanos, decíamos, ¿verdad?, que es solamente si somos obligados a cometer un delito, algo ilícito, pues entonces no sería pecado grave, ¿verdad? Y dábamos el ejemplo, ¿verdad?, de un niño de 4 a 5 años, pues él no tiene entendimiento ni voluntad. Él no puede cometer pecados graves. No, pues no hay plena conciencia, ¿verdad? Está en desarrollo, es un niño. Igualmente podemos decir de algún niño que tiene alguna discapacidad, llámese autismo, ¿verdad? Llámese síndrome de Down, alguna discapacidad que pues, no le permite hacer una reflexión clara de las situaciones o de las cosas que está viviendo. Claro. Entonces, es importante entender eso, que se hace o lo hacen inconscientemente. Sí. Por lo tanto, no es una falta grave. Y cuando una persona pues es sordomudo, nada más con su lenguaje, ¿verdad?, a señas puede expresar que su sentimiento de dolor por haber fallado, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cuáles son los pecados graves? Uno de ellos sería renegar de la fe. Renegar de la fe es un pecado grave. Renegar de la fe es un pecado grave. Hay unos que dicen, yo no creo en Dios, yo no creo en nada. Sí. ¿Y quién te dio la vida? ¿Quién te da las fuerzas para moverte? ¿Quién te da el pan nuestro? Hay tantas cosas que no reflexionamos y renegamos y dicen, todas las religiones son iguales, yo no creo en ninguna. Sí. ¿Así dice? Lo más triste es que dicen,
yo no le voy a inculcar ninguna fe a mi hijo hasta que él crezca y escoja. No, y no se le da ningún sacramento hasta que él crezca Porque no y escoja. creen. Porque no creen. Sí, y eso ahorita en estos últimos años ha aumentado muchísimo, muchísimo, pero de esto se están encargando las escuelas, ¿sí? Que explican la evolución del hombre, cambian completamente la mentalidad en lo religioso. Es un sistema de liberalismo que viene desde la ONU y que los gobiernos adoptan por ciertas circunstancias o favores para gobernantes, para tener ciertas preferencias. Pues estas ideologías, pues la idea es destruir a la familia. Destruyendo a la familia, destruyes a la persona, y si a la persona le enfocas puras ideologías, ¿verdad? Liberales, ¿verdad? No de libertad, no de la ideología de libertad, sino una ideología liberalista, promiscua, entonces pues tenemos lo que tenemos y vemos en la televisión, Sí. Lo que vemos en los programas, en las telenovelas. Jóvenes, adolescentes sin Dios. Entonces es un relativismo totalmente fuerte lo que estamos viviendo. Sí, entonces ese sería uno de los pecados, renegar de la fe. Siguiente, homicidio, aborto, ¿sí? Maltratar a los pobres, no dar el justo salario a los obreros, adulterio, o incitar a otros a pecar, levantar falsos, vender, comprar drogas, colaborar a tener una sociedad empapada de pecado. Es importante hacer notar, por ejemplo, que algunas personas dicen, pues si yo no tengo pecados graves, yo no me meto con nadie, yo no he matado a nadie, ¿verdad? Pero se está refiriendo al matar quizás físicamente, darle un balazo a una persona, pero matar, pecado grave, también es matar con las palabras, con la humillación, con la denigración de la persona. ¿Cuántos hombres y mujeres, no nomás hombres, también mujeres, denigran a su pareja en frente de la demás gente? La subajan, la menosprecian, ¿sí? Eso es matar también. Es un asesinato, ¿por qué? Porque estás matando los sentimientos e ilusiones y la dignidad de la persona. Su reputación. Su reputación. Por eso la difamación es un pecado grave. Si a ti no te consta, si tú no lo vistes, ¿por qué andas diciendo o por qué andas hablando situaciones que no te corresponden? ¿Sí? Y levantando falsos, entonces es pecado grave. Entonces, desafortunadamente estamos viviendo, sí, en esta época, en este tiempo tan difícil. ¿Por qué? Porque parece que todo el mundo anda de cabeza. Todos andamos haciendo mal. Y entonces no nos ponemos a reflexionar que aquí estamos un rato, un momento, un lapso pequeño de vida, y allá es la vida eterna. Entonces hay que apoyarnos, animarnos a estudiar, a conocer, para acercarnos a Dios, para que nos dé la gracia de poder entender lo que es el pecado. Sí. ¿Qué más? El homicidio, pues, que estamos hablando, ¿verdad? El de matar, dice en la carta de... Cuchillo de palo, decían por ahí, sí, ¿no? Dice la carta de Santiago, mi lengua es un látigo de veneno, con ella mato, o con ella también puedo alabar a Dios. Claro. ¿Sí? Entonces, pues es como lo comentaba, nuestra lengua también mata, ¿verdad? Sí. Sí. También, pues, el no dar el justo salario a los obreros, el adulterio, levantar falsos, ¿sí? Así vender droga. Vender droga. Sí, ¿verdad? El pan de cada día. El Sí. pan de cada día. Andan Pues vendiendo sí. la droga para
El pan de cada para día. el pan de cada Pero día, le piden pues, a San Juditas, ¿no? Que los ayude, que no los, que que no los los agarren. socorra. Que los Sí. socorra. ¿verdad? Bien, entonces, hay muchas situaciones que invitan o permiten que aquellas cosas que aparentemente se quiere ver normal ahorita en este tiempo, pues no son normales, son anormales y perjudican la salud espiritual, la salud física de todo aquel que contribuye al mal. Entonces, precisamente por eso es el acto de contrición, por eso es el examen de conciencia, para que nosotros podamos discernir qué es ese pecado y qué tan grave es, ¿sí? ¿A qué me va a llevar? ¿Sí? Con mi relación con Dios y con los demás, ¿verdad? Entonces, pues muchas veces te dicen, ¿no? Ay, qué puritano, ay, qué santurrón, ay, míralo, y va a misa, ¿ya? Entonces, pues son los ataques siempre que hay en el enemigo, porque el pecado está también en la crítica, ¿sí? En el juzgar, ¿verdad? Entonces, el estar juzgando a una persona también es un pecado grave, con toda premeditación, con toda alevosía, estarlo juzgando, criticando, subajando, es un pecado grave, es un pecado que rompe la relación con Dios. Vive y deja vivir, o sea, tienes que tener cierta cordura y cierto respeto hacia los demás. Y así podemos ir en diferentes partes. Vamos a continuar. Sí, entonces vendría el quinto paso para hacer nuestra buena confesión, viene la absolución. Es el perdón otorgado por Dios por medio del sacerdote. De hecho, en todos los sacramentos lo hemos estado comentando, que en todos los sacramentos es Cristo, ¿sí?, el que otorga el perdón, es Cristo el que bautiza, es Cristo el que se nos da en la Eucaristía, ¿sí?, con todo su poder, con toda su gloria, con toda su divinidad. Es Cristo el que nos otorga el perdón, el que nos da la unción para enfermos. Sí, entonces, la absolución de los pecados, ¿verdad? ¿Quién la da? El sacerdote. Ay, dice, pero yo qué voy a confesarme con el sacerdote. Yo solo en mi cuarto ante un Cristo y ya. Pues necesitas la absolución de un sacerdote porque él es llamado por Dios y tiene un ministerio especial, ¿verdad?, que nos lo dice la Sagrada Escritura. Sí, pues vimos al inicio el texto como de lo Juan, vimos al inicio, ¿sí? Entonces es importante arrimarse a recibir la absolución de nuestros pecados, ¿sí? Vamos a ver el texto donde nos habla de su gran amor y misericordia que Él tiene para con nosotros. Es del libro del Éxodo, capítulo 34, versículo del 6 al 7. Por 1000 generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y en los bisnietos y en los tataranietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y también el Salmo 86, versículo 5, nos habla de su gran misericordia. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonas, eres todo amor con los que te invocan. Como lo decía, hermano, si hay un sincero arrepentimiento, aunque el pecado sea grave, Dios nos perdona por amor, Sí. por infinita misericordia. Exactamente, entonces no se debe de tener ese temor, ¿verdad?, o ese miedo de acercarse al sacerdote, porque te van a descubrir, por decirlo así, ¿verdad? No,
que es el contrario, es una reconciliación, es un bálsamo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar plenamente en esa gracia de Dios y recibir las bendiciones. Entonces, ¿para qué renegar de las bendiciones que el Señor me da cuando yo voy y me confieso? O sea, no es lo mismo estar dentro del pecado que estar fuera del pecado. ¿Sí? Entonces nos da esa oportunidad, da ese sacramento tan maravilloso que nos reafirma, que nos invita a estar en esa gracia constante con Dios. Sí. Ahorita regresamos, hermanos, vamos a un corte. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. Continuamos, hermanos, sobre el quinto punto para hacer una buena confesión. Viene la absolución, ¿sí? Que decíamos que es el perdón otorgado por Dios por medio del sacerdote, y vimos, ¿verdad?, que el amor de Dios es más grande que mi pecado, y entonces nos permite nuevamente encontrar la paz, la alegría, después de nuestra buena confesión, restaura la reconciliación y viene nuevamente la gracia divina. ¿Qué es la gracia, hermanos? La vida de Dios en mi vida. Y el pecado nos aparta de Él, de esa gracia santificante. Y recordemos que estamos llamados a ser santos. No se espanten, porque nos espanta cuando mencionamos tienes que ser santo. ¿Cómo? Creemos que los santos, ya lo habíamos dicho, ¿verdad?, que no nada más los de los altares, sino que todos estamos llamados a la santidad. Entonces el pecado grave nos aparta de ese camino, ¿sí?, de proceso de santidad. Entonces, por medio de este bello sacramento, volvemos a tener la amistad de Dios, la gracia divina, ¿sí? Que sabemos cuál es nuestra finalidad aquí en donde estamos, en este mundo. ¿Cuál es nuestra finalidad? Pues salvar, la salvación de nuestra alma, la salvación de mi alma. Entonces es por ello que tenemos que luchar siempre, siempre contra nuestros pecados. Es importante resaltar también que así como nosotros nos cuidamos en el comer, en el vestir, o sea, la parte física, la salud, pero también tenemos que curar y alimentar nuestra alma. Y la sanación viene siendo la confesión ante nuestras faltas. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos, todos tenemos fallas, caemos en errores, pero en esa lucha constante de arrimarse a la gracia divina, a la gracia de Dios, vamos caminando en santidad, porque estamos luchando, estamos peleando, y eso es toda la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Y precisamente por ser imperfectos
pues necesitamos a quien es perfecto. Pues ¿quién es? Pues Dios. Entonces solo Dios nos da ese descanso, nos da esa paz y nos da esa alegría, ¿sí?, de seguir adelante. De volver a empezar. De volver a empezar. De volver a empezar, hermanos, ¿sí? Entonces no nos desanimemos, sigamos perseverando en este camino. No es fácil, pero con la gracia de Dios todo se puede, ¿sí? Miren, por ejemplo, ahorita estamos en un tiempo de Cuaresma. De perdiz, dice la Santa Madre Iglesia, una vez al año la confesión bien hecha. Es un tiempo propicio, ¿ya?, para reconciliarnos con Dios. Es que yo tengo 5 años, que tengo 10 años, que tengo 15 años y no me he confesado. Pues es el momento preciso. ¿Por qué? Porque quizás tengas hoy la oportunidad y quizás mañana ya no. Entonces tenemos que aprovechar. Entonces es importante hacer bien nuestro examen de conciencia, arrimarnos al sacerdote, decir nuestros pecados, tener esa firme convicción de no volver a caer, ¿sí? Y sobre todo, recibirlo eucarísticamente. ¿Para qué? Para que volver a empezar. Leía yo una frase en el Facebook o en YouTube, no recuerdo, donde dice, el diablo te quita la vergüenza para pecar, pero después te la devuelve para cuando quieres confesarte, cuando quieres reconciliarte con Dios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque qué fácil, ¿verdad? Las tentaciones siempre las vamos a tener, siempre, pero también hay que remarcar, la tentación no es un pecado, ¿sí? El pecado consiste en caer en la tentación. Entonces, si el demonio me quita la vergüenza, porque ya ahora en la actualidad todo lo malo es buen visto, ¿sí? ¿Sí? Ahora Sí, todo lo malo es normal, ¿sí? Y lo bueno, ¡ay, qué anticuada! No, tú eres del siglo pasado, así me dicen. Sí. No, Eres sí, del cierto. siglo pasado. No, es que actualízate. ¿Cómo? ¿Sí? Entonces tenemos que tomar bien en cuenta que el reconciliarnos con Dios nos trae la gracia santificante. Sí, y precisamente comentando un poquito de esta formas del pecado, ¿verdad?, que hay ahorita, mucho liberalismo, mucho libertinaje, ¿sí? Jovencitas muy jóvenes, muchachas, 15 años, 16 años, tomando alcohol, ¿verdad?, o drogándose, tatuándose. Entonces hacen una mezcla y que se pintan una calavera en la mano y bueno, tantas cosas que ya si tú no estás tatuado, pues ya no estás de moda. Ya no estás actualizado. Ya no estás actualizado, o sea, entonces, ¿qué está pasando aquí? Que hay un desorden de valores, que no hay un acto de conciencia a veces ni de los papás, porque los mismos papás a veces propician. Fíjense nada más lo dañado que está nuestro sistema familiar a nivel mundial. Así es. A nivel mundial, no nomás en ciertas partes, ¿no?, a nivel mundial. Entonces, cuando uno se arrima al sacramento de la confesión, cuando te arrimas a recibir la gracia de Dios, ¿sí?, tú puedes ver y puedes discernir, ¿sí?, qué es bueno y qué es malo. Y la otra forma, no arrimándote, todo lo ves bueno aunque sea malo. Y claro, pues no es así. Hay valores, hay reglas, hay normas para llevar una vida sana espiritualmente, moralmente y físicamente. Entonces no descuidemos la parte espiritual, que queremos ganar dinero, queremos hacer de todo, pero la fe no me interesa, la hacemos a un lado. Yo hago de mi vida lo que yo quiero. Entonces pues no es así, porque vienen muchos fracasos. Y el sacramento de la reconciliación nos invita a tener esa unión con Dios y a poder ver lo que nos puede pasar, o lo que podemos... las consecuencias de nuestros actos. De nuestros actos. Claro. ¿Sí?
Sí. Bueno, como último viene la penitencia, que no es para ganar la deuda por nuestros pecados, no es para pagar la deuda de nuestros pecados. Solamente Cristo pudo reparar nuestras ofensas con su muerte. La penitencia manifiesta la voluntad de reparar y que realmente estamos afligidos por los pecados cometidos, ¿sí? Entonces ya la penitencia consiste, ¿verdad? Depende del sacerdote, al examinar, pues sí, los pecados, ¿verdad? Que haya confesado uno, ya consiste en él, ¿verdad? De poner la penitencia en ofrendas. Una reparación, ¿verdad? Una reparación, expiación por nuestros pecados, ya sería ofrendas, oración, obras de misericordia, sacrificios, ayuno, y en algunos casos se exige la reparación de los daños causados a las personas, como el que decía usted hace un rato, el difamar a una persona, pues ir, ¿verdad? Y a restaurar esa difamación, ¿sí? O cuando se roba, restituir lo robado, ¿sí? Pues me confieso que robé tanto, pues entonces tu penitencia va a ser ir a devolver lo que tú has tomado. Sí, hay muchas situaciones en que pues se puede restituir el daño o a veces no. Entonces es importante ver, analizar y sobre todo el mismo sacerdote nos va a guiar para que nosotros podamos cumplir esa penitencia. Si en algunas ocasiones no se puede restituir, pero se puede hacer otros actos, ¿sí?, de expiación, otros actos que nos ayudan a pues a estar ahí, a recibir y mantener esa gracia de Dios. Sí, restituir los chismes, ¿verdad? Luego por metiches, hacemos que matrimonios se separen, se dividan, o personas que tenían buena amistad por mi mala información, hacemos división. Bueno, hermanos, les hacemos una invitación. Laico a Laico les invita a su curso de filosofía patrística escolástica. Duración 3 horas, tema la filosofía de Justino Mártir y Ambrosio. Curso y presencial y en línea. El costo de recuperación es de $2.50. Único sábado 20 de abril 2024, de 9 a 12 p.m. y el único martes 16 de abril 2024, horario de 5:30 a 8:30. Para mayores informes, si gustan comunicarse al 461-151-8331. Los esperamos, hermanos. Recordemos que pues tenemos que formarnos y que nunca vamos a terminar de aprender y de conocer cosas nuevas que nos ayudan a nuestra persona y espiritualmente. Que pasen buenas noches, hasta la próxima, Dios los bendiga. Buenas noches. Hablemos de vida con Everardo Aguilar, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche.
Noches de Película, todos los sábados a las 9 de la noche. De laico a laico, compartiendo la fe católica.